Quisiera empezar con una pregunta. ¿Ustedes aquí de repente han sentido que han luchado mucho por la vida o que han luchado mucho por algún proyecto incluso personal y que a pesar de todo el esfuerzo, de toda la entrega, no haya salido o haya salido completamente al revés? ¿No han sentido así hasta la frustración, ¿no? De que me esforcé tanto y no salió? Bueno, pues déjenme decirles que así realmente es como inicia 40 días por la vida, con la frustración humana. Porque si un proyecto nos duele, ¿qué pasa cuando, imagínense, no sé si les tocó vivirlo aquí en San Sebastián, cuando anunciaran, empieza la clínica de aborto a funcionar la próxima semana. La primera clínica de aborto en San Sebastián va a estar para las mujeres y va a empezar a dar servicio el lunes. No sé si estaban aquí y qué sintieron, ¿no? Bueno, pues eso pasó en una población llamada Cole Station, en Texas, y los Provida dijeron, aquí esto no va a suceder, aquí somos Provida, así es que vamos a hacer algo. Y entonces se reunieron, igual que estamos ahorita, a discutir cuáles eran las opciones para que ahí no sucediera, ahí no hubiera aborto, ahí las mujeres no tuvieran por qué abortar. Entonces dijeron, vamos a darles opciones de vida, ¿no? Vamos a darles qué necesitan las mujeres. Y bueno, pensaron en toda una alternativa realmente profesional, ¿no? Como son a veces, decimos nosotros en Estados Unidos, hicieron toda una estrategia y montaron Coalición por la Vida. Y empezaron a funcionar a la par del centro de aborto. Pero al cabo de un tiempo se encontraron sin recursos, sin voluntarios, sin personal, y no solamente no acabaron con el aborto. Si ya vieron la película de Inesperado, no sé si aquí ya la vieron, Un Plan de Abby Johnson, y que dice que le dejaban metas de aborto por mes. Entonces ella tenía que cumplir con cierto número de asesinatos. Y en la película dice, y los logra. Y recibe un reconocimiento. Y había huracán y hace abortos, ¿no? Y entonces esto a la par bueno, no era 40 días, era Coalición por la Vida. Y dicen, no estamos logrando nada. Y al cabo había 4 personas. Y dicen, ¿qué hacemos? Pues vamos a preguntarle a Dios qué hacer. Entonces 4 personas rezan y lo primero que les surge es 40 días, por ser un periodo bíblico, ¿no? Lo vemos desde el Génesis hasta el Nuevo Testamento y en repetidas ocasiones, no es casualidad. Y a mí me encanta, por ejemplo, Nínive, o sea, que dice además, hicieron oración y ayuno durante 40 días. O sea, ¿por qué 40 días? Tantas veces, ¿no? ¿Y por qué 40 días por la vida? 40 días, perdón, Nínive, toda la población, dice, desde el rey hasta los animales vistieron desde allá, o sea, no dice el rey, ¿no? Pues para salvar a la población, no, dice hasta los animales, o sea, todos tenemos que participar. Entonces, hicieron oración y ayuno, dicen, 40 días, ok, el periodo. ¿Qué hacemos? Oración y ayuno. También cuando estaban los discípulos, ¿no?, queriendo sacar el demonio de una persona y no pueden, llega Jesús y no les dice, a ver, quítense, yo soy Dios, ¿verdad? Ustedes no pueden, yo lo voy a hacer, y ahí hubiera terminado el asunto, pero saca el demonio, los discípulos le dicen, ¿por qué tú sí pudiste? Y entonces él les dice, hay demonios que solamente salen con oración y ayuno. Entonces nos hace partícipes a todos de que con oración y ayuno podemos combatir al demonio. Bien nos hubiera dicho, ustedes son pecadores, nunca lo van a lograr. Pero nos dice, hagan oración y ayuno para combatir al demonio, ¿no? Entonces, 40 días por la vida toma esta batalla contra el aborto como una batalla espiritual. Dice, esto no es contra la carne ni contra la sangre, sino contra legiones y potestades. Entonces, hacen un revés, ¿no?, en la situación. No es que las mujeres necesiten tantas cosas, ¿no? Y de hecho en los rescates que hemos tenido,
muchas veces ni siquiera las hemos derivado a un centro de ayuda a la mujer. Muchas veces solamente necesitan saber que alguien está y que Cristo les está llamando a otra cosa, ¿no? La primera vida salvada, o de las primeras vidas salvadas, estaban, bueno, esto es con la comunidad, ¿no? Es el tercer pilar, integración comunitaria. Todos somos necesarios y necesitamos estar ahí, ¿no? Y dicen, ¿por qué no en mi casa? ¿Por qué no en la iglesia? Bueno, Dios te escucha evidentemente donde sea, pero somos esta parte como una parte de evangelización. Necesitamos salir a las calles, ir al encuentro del hermano para decirle que Dios tuvo misericordia de mí y la tiene para cada persona. Entonces, uno de los primeros rescates fue precisamente frente al centro de aborto. Estaba un voluntario rezando y entonces empieza a llover y dice, bueno, pues Dios me escucha donde sea. Entonces aquí está mi coche, puedo estar rezando adentro del auto y no pasa nada, ¿no? Estoy aquí, además, en el centro de aborto. Entonces ya está en el auto muy cómodo y llega otro voluntario y se pone a rezar y estaba todo empapado y dice, bueno, pues voy a ser un buen samaritano. Y le dice, oye, pues yo también soy de 40 días, vente a rezar conmigo al auto. Y le dice, bueno, es que yo estoy aquí para dar testimonio y creo que mi lugar es aquí. Y al otro, bueno, yo también tengo que salir, y se pone a la par de él, los dos se empapan, estaban ahí rezando, y al poco tiempo llega un auto, baja una chica, los ve, pero entra al centro de aborto. Tardará unos 3 minutos, sale corriendo y se les echa a las rodillas. Les dice, realmente no sabía qué hacer. Hoy tengo muchos problemas. Y dice, mi única alternativa, aún creo que es el aborto. Y dice, pero antes de venir aquí, le hablé a mi pastor. Y le dije, si tú me dices que no aborte, no voy a abortar. Pero él me dijo, hoy estoy muy ocupado y no tengo tiempo para ti. Y ella dijo, bueno, pues esta es la solución, ¿no? Pero todavía en el camino le dijo, Dios mío, si esta no es la solución, dame una señal. Les dice, ustedes son la señal. Entonces, desde ese momento, que eran las primeras 40 días por la vida, las primeras experiencias, dicen, necesitamos salir por esas mujeres, ¿no? Y ya no necesitaba un centro de ayuda a la mujer, un centro de embarazo, simplemente necesitaba saber que no estaba sola. Y hemos encontrado muchas situaciones donde, de hecho, la mayoría de las vidas salvadas son así, ¿no? Y muchas veces ni las sabemos. Al principio, cuando llega la campaña en México, unos seminaristas empezaron a ayudarnos. Y era un grupo, pues, bueno, no tan numeroso como unos 10, pero iban y se rotaban y todo. Al final de un tiempo, pues se fueron ordenando para sacerdotes. Entonces uno de ellos, esto fue después de como 7 años, pues ya se iba a ordenar. Y viaja a su ciudad natal para pues estar con su familia un tiempo antes, estar con sus amigos y ya hacer los votos, ¿no? Entonces, en ese reencuentro de amigos, ve a un compañero suyo que le presenta a su hijo y le dice, ay, no sabía que tenías un hijo. Le dice, no, ¿qué crees que? De hecho, quiero que lo bautices porque nosotros no planeamos este hijo, así es que fuimos a la Ciudad de México. Allá solamente el aborto estaba permitido en la Ciudad de México por varios años. Ahorita ya está creciendo lamentablemente a otros estados, pero mucho tiempo fue solo la Ciudad de México. Entonces dice, viajamos a la Ciudad de México para hacer un aborto, mi novia y yo. Dice, pero fíjate que había gente rezando afuera del centro de aborto. Dice, y la verdad nos pareció bastante molesto. Y entramos como sea al centro de aborto, pero por alguna razón no le pudieron practicar a mi novia el aborto. Y dice, bueno, pues nos mandaron a otra dirección. Salimos y todavía se acercaron las señoras a darnos información. Dice, la verdad es que pues no, nosotros la rechazamos y fuimos al otro centro. Llegando allá,
mi novia me dice que no quería tener el aborto. Y nos venimos y tuvimos al bebé y aquí está. Y entonces el seminarista estaba impactado y dice, están hablando de mi gente, ¿no? Cuando dijeron, gente rezando, y dice, son los nuestros, son los de 40 días por la vida, ¿no? Y dice, bueno, esta vida obviamente ya después nos contó y todo, pero nosotros jamás nos hubiéramos enterado si no hubiera sido por ese encuentro, ¿no? Y no solamente son vidas salvadas. ¿En dónde empezó 40 días por la vida? Se convierte a Abby Johnson, ¿no? Dice, ella ya llevaba varios años ahí como directora del plantón. Finalmente ella se convierte, dice, sí vi un ultrasonido, dice, pero yo me convertí por la gente que estuvo rezando por mí. Por eso sea allá afuera, ¿no? Entonces, ella además descubre su misión, porque todos estamos llamados para algo. Todos aquí tenemos una misión. Todos los que estamos aquí porque tuvimos un encuentro con Cristo. Si no, sería imposible hacer algo. Y entonces, Abby no solamente se convierte a dejar de estar en el plantel, sino también dice, bueno, ¿qué tengo que hacer yo, no? Entonces también se convierte al catolicismo, no era católica, se convierte a la fe católica. Luego, ser provida dice, pues no solamente es así de que, ay, soy bien provida, ¿no? Sino que tiene 8 hijos actualmente. Y después ella dice, alguien debería de ayudar también a los abortistas a salir de ahí, porque hay muchas veces que pues ya están como en medio de todo ese mundo y no pueden salir. Dice, alguien necesita ayudarlos. Y, pues, bueno, tal vez sea yo, ¿no? Y crea su fundación y tiene actualmente 600 abortistas convertidos por una sola persona que dice, esto está mal, debo de ir ahí enfrente. Ella toma sus turnos de oración y todo, y finalmente su misión era esta fundación, ¿no? Y la última vez que yo la vi nos cuenta, dice, llegó una ex abortista ahora y entra a tratar de, obviamente ellos tienen que vivir un proceso también de sanación. Entonces llega a la fundación de Abby, llena sus formatos y todo, y ¿cómo llegaste aquí? Por los de 40 días por la vida. Y dice, ¿qué te dijeron? Nada. ¿Qué hicieron? Lo mismo de siempre, Rosa. Entonces, o sea, ¿cómo de un día para otro estás aquí por los de 40 días? Dice, bueno, era un día que hacía mucho frío, estaba lloviendo, yo no quería ir a trabajar. Dice, pero pues es mi trabajo, ¿no? Entonces llego y veo a la misma voluntaria en su mismo turno, rezando de rodillas, mojándose con frío. Dice, si ella está aquí es porque los ama. Y si ama, yo ya no puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, renuncia ese día, va a la fundación y todavía Abby nos dice, ustedes nunca van a saber quién es. No, obviamente hay confidencialidad, ¿no? Dice, no van a saber ni qué ciudad es. Solamente les puedo decir que lo que están haciendo salva más vidas y más almas de lo que ustedes creen. Entonces, incluso ahorita que venimos de Bilbao, que están batallando, ¿no? Con los turnos, con los miedos a veces, ¿no? De qué nos va a pasar. Y decimos allá en México, ¡viva Cristo Rey! Ya lo que pase, ¿no? Y pues así están batallando. Pero estaba un voluntario bastante joven y llega el 8M, ¿no? Todas las feministas y, bueno, sabemos que es bastante complicado ese día, siempre hay amenazas. Y ahora están poniendo punto de encuentro frente al centro de aborto, justo donde estamos, ¿no? Luego algunas traen hasta martillos, pintura, o sea, uno no sabe qué va a pasar. Y a veces no sabemos si suspender realmente las campañas. Estamos a veces en conflictos, ¿no? ¿De qué hacemos? Bueno, hasta ahora pues se han tomado varias medidas, pero al final siempre hay un voluntario, ¿no? Que dice, ¡viva Cristo Rey! Y en Bilbao se le acerca una feminista así con tatuajes, el pañuelo y todo, y entonces empieza a preguntar, realmente a hablar. Y entonces el voluntario bastante tranquilo empiezan a tener una conversación donde ella termina, tal vez sí debería de buscar a Cristo. O sea, la conversación no fue de aborto. O sea, podríamos decir que
todo está para probar que hay vida en el vientre, pero ya el tema no es ese. El tema es la verdad, y la verdad es Cristo. Entonces, estas chicas que viven en la mentira, que están defendiendo el aborto, es porque no lo han encontrado. Y esta conversación en Bilbao entre un voluntario de 40 días por la vida y una feminista termina en: voy a buscar quién es Cristo. Y entonces así se va la feminista y se va tranquila. Y el voluntario obviamente nos cuenta, ¿no? Y lo que ha pasado. Entonces ahí se puede salvar un alma. Entonces vamos por las almas. No queremos que el aborto sea ilegal. Queremos que el aborto sea impensable. Y para lograrlo, yo no puedo. Nayeli no puede. Ustedes mismos a lo mejor han sentido esa frustración, ¿no? Estar fuera del centro de aborto y nosotros publicamos tantas vidas salvadas, ¿no? Tantos centros de aborto cerrados. Y uno está ahí afuera pensando: aquí estoy y no pasa nada, ¿no? O cuando está también cerrado el centro de aborto y dicen: pues ya, ¿qué hago aquí? Pues déjenme decirles que incluso en mi casa, bueno, mi marido tiene una campaña y un sábado en la noche, que era su turno de oración, llega mi familia, mis papás, y obviamente nadie quiere salir un sábado en la noche, con mal clima además, ¿no? O aunque no haga mal clima, nadie quiere salir un sábado en la noche. Y yo no le dije que no saliera, y él es bastante comprometido, entonces dice: bueno, pues después de una lucha interna decidió ir a cubrir su turno. Y cuando llega, además todo oscuro, el centro de aborto cerrado, todavía le costó estando ahí, dijo: ¿qué hago aquí? Al final pues ya estaba ahí, pone su letrerito, bueno, dicen reza por el fin del aborto, lo pone la veladora y se hinca, ¿no? Y empieza a rezar. Imagínense si la calle se llama Barranca del Muerto, todavía le dio así que tal vez sí debería irme. Pero bueno, pues ahí se quedó. Y llega un hombre, lo ve llegar, mi esposo, y le dice: ¿qué haces aquí? Y mi esposo casi dice: ¡viva Cristo Rey! Pero dice: rezando por el fin del aborto. Y le dice el chico: ¿me puedes escuchar? Mi esposo: sí. Pues resulta que unos meses antes, él había planeado con su novia tener un bebé. Y la novia queda embarazada, pero la mamá de la chica la empieza a presionar. Ya realmente un embarazo es visto como que, ¿qué responsabilidad? No te cuidaste, ¿no? Te va a destruir la carrera, te va a destruir la vida. Y la mamá la empezó a presionar hasta que la chica aborta. Entonces él quedó destrozado y obviamente la relación termina. Ellos habían planeado, incluso había un parque cerca de su casa y donde iban a llevar a la niña al parque y etcétera. Y él iba todos los días al parque y lloraba en el parque. Y termina la relación, el chico estaba destrozado, empezó a caer en depresión, perdió el trabajo y un día estaba pensando y dice: yo puedo conocer a mi hija. Y todos los días soñaba con ella y dice: yo quiero, o sea, sabían hasta que era una niña, ¿no? Dice: yo quiero conocer a mi hija y yo puedo conocer a mi hija. Entonces planeó su propio suicidio. Ese día había salido de su casa pensando en no volver. Y estaba en el autobús y estaba solamente viendo por la ventana, como a la nada, ¿no? Cuando ve a un hombre hincado frente a un letrero que dice: reza por el fin del aborto. Él no lo pensó, simplemente brincó y salió del autobús y lo encontró. Entonces mi esposo, al escucharlo, pues obviamente le da pues todas las... Nosotros, bueno, no somos todólogos, nosotros rezamos por el fin del aborto, pero hacemos alianzas con instituciones que se encargan de ayudar a las chicas, hombres y mujeres, antes, pero también después de un aborto. Entonces lo enlaza, lo ayuda. Esa noche simplemente lo escuchó y al final de la plática le dice: gracias, ya me siento más tranquilo. Y se va tranquilo, lo enlaza después a la fundación y también le dice: pues hay que confesarse también, ¿no? Y con un sacerdote que lo pueda ayudar también a sanar, ¿no? Entonces, bueno, ya después le perdimos la pista al chico, pero lo acompañó mi esposo un tiempo
a que estuviera con la institución, con el sacerdote, bueno, hasta fue a dar su testimonio a la radio, o sea, todo, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos realmente cuál sea el alcance. Esto que les cuento son por testimonios que llegaron, pero ¿y todos los que no? Todos los que no sabemos. Nosotros ciertamente vemos más vidas perderse que salvarse, pero aún así, Dios por su misericordia nos permite saber de estos milagros para que no desistamos, para que no nos desesperemos y para que hay veces que cuando nos falta la fe y la fuerza, nos dé Dios esos detallitos para saber que vale la pena cada hora, que vale la pena también cuando decimos es que no puedo cumplir mi turno y bueno, que valga la pena saber que esa hora que estoy ahí, que no vi nada, que nadie ni siquiera me insultó, o sea, que no llegó ni la policía, vamos, que pareciera que todo es indiferente, que pasaron las mismas chicas o más, que el abortista ya ni me pela. No, pues la verdad es que pasa y pasa mucho, así es que yo los quiero animar a seguir perseverando en su turno de oración. O sea, una hora de su vida vale la pena por una vida entera, de un bebé, de una madre, de un padre, pero también de las almas. Aquellos transeúntes que nos gritan con odio, no nos gritarían con odio si no hubiera una verdad, ¿no? Si no hubiera realmente ese sentimiento de que no es a mí a quien le están gritando. Finalmente es contra Dios. Si no, ¿qué? ¿Nos gritarían con tanto odio? ¿O nos odian tanto? Y nos conocen, ¿no? Pero si hay esa fuerza adentro, es porque también en ellos hay esa necesidad de Dios. Entonces, sigamos saliendo a las calles. Primero, anunciar el Evangelio de la vida, que no necesitamos ser unas enciclopedias de biología y embriología. Lo que necesitamos es que esa chica, que ese transeúnte, que ese abortista sepa que Dios tiene misericordia de todos y está para todos nosotros. Y nos habla hasta el último momento para que decidamos amarle. Entonces, bueno, pues gracias por ese esfuerzo, gracias por esa entrega. Sigamos perseverando y aquí Nayeli nos va a contar algunas cosas también de España. Creo que voy a permanecer parada. Bueno, yo tengo muy poquito que añadir, la verdad, porque a lo que has contado, la verdad que es muy bonito. Bueno, yo creo que, bueno, yo solamente quería dar sobre todo las gracias a todos los que estáis aquí, ¿no? Sobre todo los que habéis hecho esfuerzo por venir, como María, ¿no? Y bueno, la verdad es un regalazo tener a Lourdes aquí, no solamente porque ha tenido que cruzar todo un océano, ¿no? Para venir hasta aquí, sino también yo creo que muchas veces nos pasa que en esa dificultad, ¿no? O sea, hay muchas dificultades, ¿no? En esta defensa de la vida, tanto espiritual como de cosas humanas, ¿no? Y hay muchas veces que uno se puede sentir como solo, o como, bueno, somos los mismos de siempre, ¿no? Los mismos 5 de siempre. Y creo que es muy importante precisamente su visita porque nos recuerda que somos iglesia y que estamos en todo el mundo y que seremos 5 aquí, pero es que estamos conectados con millones de personas que seguimos a Cristo en un montón de sitios, ¿no? Y que no es solamente un nombre, no es solamente pertenecer a algo, sino es un encuentro concreto con una persona que está viva, ¿no? Que es Cristo, y una historia de amor particular que tiene con cada uno de nosotros. Y es simplemente ese recordatorio, y que estas historias, ¿no? Que ha contado poquitas, pero muy que llegan, ¿no? al corazón. Hay muchísimas más y bueno, muchas veces como que somos mensajeros, ¿no? De esas historias, y es bonito también conocerlas porque podemos ver la obra del Señor en un montón de personas. Y bueno, también un poco un recordatorio, ¿no? Yo creo que en general en 40 días por la vida somos muy conscientes de que esto es una batalla espiritual, que no se puede dejar eso de lado y que no solamente buscamos esa conversión de otras almas, sino también nuestra propia conversión, y que
estamos día a día luchando, ¿no? Con muchas cosas porque ninguno se libra, ¿no? Y por eso es tan importante no olvidar que estamos en batalla, ¿no? Y por lo tanto hay que permanecer alerta todos los días y no, pues no rendirse en ese sentido. Ahora estamos más o menos en el ecuador de esta campaña y aparte de tener el regalo de tener aquí a Lourdes, que es la primera vez que viene, bueno, de momento sabemos de 3 vidas que se han salvado y hay 2 ahí que os pido oración, que están ahí como pendientes, así que os pido mucha oración por estas otras 2. Tenemos, gracias a Dios, 26 campañas ahora en España y bueno, sé que van a seguir creciendo, ¿no? Porque yo creo que el Señor tiene mucha sed de nuestro amor también, ¿no? No solamente nos está llamando, sino que está muerto de amor porque le correspondamos, ¿no? O sea, sale al encuentro de nosotros constantemente y busca siempre la mínima rendija que le podamos abrir para salir a nuestro encuentro e intentar cambiar los corazones, ¿no? Como dice Lourdes, ninguno de nosotros vamos a cambiar, no tenemos el poder de cambiar a nadie, ¿no? Pero Dios sí. Y por eso el poder de la oración, ¿no? Por eso el Señor que siempre nos está escuchando, ¿no? Y en estas campañas en las que el testimonio público es tan importante, yo creo que es importante también recordar que en esos momentos difíciles, que por ejemplo San Sebastián es una de las ciudades complicadas, ¿no? Dentro del resto de España, siempre es como, bueno, resumen de campañas y País Vasco es otro caso aparte, ¿no? Es como complicado y es, pues, ahora vosotros estáis en esta situación extraña, ¿no? De estar rezando a 100 metros por algo, o sea, por algo tan básico como querer rezar en la calle, ¿no? Pero eso precisamente es testimonio de que estamos haciendo algo, ¿no? De que el demonio está furioso. Y por eso también vale la pena, ¿no? Porque yo creo que esos obstáculos que a veces parecen tan grandes son un claro recordatorio de, oye, este es el camino, esto es este es el atajo de verdad para acabar con el aborto y con el pecado en general, ¿no? Entonces, como dice Lourdes, de otra manera seríamos totalmente indiferentes, ¿no? Si les molesta tanto es porque, como dice Monseñor Munilla, ¿no? Hay un problema ahí de conciencia. Y es importante porque también nosotros queremos ser instrumentos para que el Señor toque el alma pues de los abortistas, de todos, ¿no? O sea, incluso de la persona que más lo rechaza en el mundo, porque al final o sea, nos ama a todos muchísimo. Y en este viaje de 2 días tan intenso que hemos tenido, ha sido muy bonito porque sí conocemos a los coordinadores o sea, virtualmente, ¿no? O por llamadas. Yo he hablado muchísimas veces, bueno, a Elena ya la conocía presencialmente, ¿no? Pero a otros, no, o sea, siempre ha sido por teléfono y he tenido pues conversaciones largas, pero aún así no tiene nada que ver una llamada telefónica con ver a la persona, hablar con la persona, mirarla a los ojos y que te cuente con esa emoción lo que el Señor ha hecho en su vida y cómo ha llegado a 40 días por la vida. Y eso es tan bonito porque estamos siendo testigos de cómo el Señor está llamando, ¿no? Está llamando a tantas personas en esta lucha que todo el mundo daba por perdida, ¿no? Y se está llamando es porque está vivo, ¿no? Y lo sabemos y bueno, las historias la verdad que son muy bonitas porque podemos ver al Señor muy presente en cada campaña y en cada líder. Y bueno, evidentemente pues estamos en Cuaresma, ¿no? Y aparte de invitaros a seguir participando y demás, sobre todo invitaros pues a vivir la Cuaresma muy cerquita del Señor, ¿no? Que en cada obstáculo, en cada humillación, en cada insulto, nos sintamos afortunados de estar viviendo, de estar participando de la pasión de Cristo, un poquito, ¿no? Un poquito, que no tiene nada que ver lo que el Señor ha pasado por nosotros. Hace poquito estuve en Salamanca visitando esta exposición que se llama The Mystery Man, The Mystery Man de la Sábana Santa, ¿no?
Y bueno, yo ya había ido, he tenido la suerte de estar en Turín y ver la Sábana Santa o sea, ya como que ya me sabía las cosas, ¿no? Y sin embargo, estar allí con la misma información que ya conocía, pero volver a vivir, o sea, a ver que Cristo está vivo, ¿no? Y todo ese dolor que te conmueve tanto, ¿no? O sea, que te destroza, ¿no? Porque es que no fue poco, ¿no? Y es tan detallado, ¿no? Lo que sabemos que te duele, ¿no? Y la exposición, no estoy haciendo publicidad, pero es que está muy bien la exposición, eh, te duele mucho, ¿no? Porque lo ves, ¿no? O sea, hacen una recreación muy real y muy humana de ese sufrimiento. Y, y bueno, yo creo que a veces como que la cuaresma se nos pasa un poco, ¿no? Y se nos olvida o dejamos de tener presente a ese Cristo que también, o sea, que está muerto de amor por ti, pero que también ha sufrido esa pasión, ¿no? Entonces, cuando tengamos esos obstáculos tan grandes o ese debate espiritual interno o que de repente, porque siempre pasa, por lo menos en las campañas siempre pasa, de repente hay muchas cosas que empiezan a ir mal en tu vida y no sabes por qué, ¿no? Pues sentirse afortunado, ¿no? En cada humillación sentirse afortunado de compartir, es que ni siquiera un clavo, ¿no? Pero una espinita para aliviar al Señor, ¿no? Y bueno, también creo que muchas veces nos hemos acostumbrado, ¿no? En esta llamada sociedad del bienestar a, a la comodidad, ¿no? Al no sufrir, a buscar siempre estar bien y a ver, no está mal, no es que haya que buscar el sufrimiento, ¿no? Pero es verdad que el dolor y el sufrimiento son parte de la vida, de esta vida terrena, ¿no? Que la vida celestial pues ya llegaremos a ella y será otra cosa, ¿no? Pero no podemos hacer ojos ciegos a la vida terrenal y muchas veces nos pasa que por buscar ese bienestar, por buscar esa comodidad, caemos muchas veces en la mediocridad, ¿no? Y decir, bueno, pues yo quizá no me arriesgo, a mí me pasa todo el tiempo, ¿no? Quizá no me arriesgo aquí porque, no sé, me van a mirar mal o van a pensar mal de mí en esta manera y tal. Y yo sé que vosotros en particular tenéis un contexto complicado y que no siempre es fácil, ¿no? Pero también en tiempos difíciles hace tanta falta pues los santos, ¿no? O sea, hay veces que se nos olvida que estamos llamados a la santidad, ¿no? Y aunque nosotros no vamos a conseguir la santidad por nuestros propios méritos, sino que lo concede Dios, es verdad que tampoco podemos renunciar a ella, ¿no? O pensar bueno, a nosotros no, ¿no? O sea, porque a nosotros no nos toca, sino que el Señor realmente quiere estar con nosotros en la vida eterna, ¿no? Y eso es la santidad. Entonces, no dejemos de apostar por el Señor en nuestro día a día, en las campañas, en Cuaresma, en todas partes, ¿no? Es que se puede dar testimonio en todas partes porque cada momento, cada minuto es una oportunidad para decirle sí al Señor y no siempre es fácil, pero si hay una crisis social no es por otra cosa más que porque hay una crisis de santos, ¿no? Entonces es importante también tomar responsabilidad de la época que a cada uno nos ha tocado vivir, ¿no? Que no es otra mejor que esta, que es la que Dios ha pensado para nosotros, ¿no? Así que bueno, pues muchas gracias de verdad